Game Arts publicaba, allá por 1992, uno de los JRPG más míticos de la generación 16 bits, Lunar, de Silver Star. Y hoy vamos a dedicarle un vídeo y a repasar sus muchas y muy confusas adaptaciones. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Game Arts es una pequeña compañía japonesa que consiguió cierto renombre a nivel internacional durante los 80 y los 90 con videojuegos como Childhood, Alicia Dragoon o Gangriffon. Aun siendo títulos con cierta fama y fácilmente reconocibles por la mayoría, lo cierto es que nunca obtuvieron un éxito comercial masivo o lograron colocarse dentro de las clásicas listas de imprescindibles en sus correspondientes sistemas. Algo que sí se daría con Lunar, el primer juego de una saga confusa, y en breve os explicaré el porqué de esto, que aún a día de hoy puede encontrarse presente en no pocos rankings dedicados a los mejores JRPG de todos los tiempos. La historia de Lunar realmente comienza en 1990, momento en el que Game Arts lanza una serie de títulos para Mega Drive y Mega CD dedicados en exclusiva para el territorio japonés, que resultan ser promocionados por Sega con bastante éxito. Estos títulos fueron Jiko Chushinha, un videojuego basado en el Mahjong que realmente programó el estudio Yellowhorn, pero que fue producido y distribuido por Game Arts, y Tenkafubu, un título de estrategia inspirado en el Japón feudal. Tanto les gustó el trato recibido por Sega, que a raíz de estas publicaciones decidieron centrarse, al menos de forma temporal, en producir más obras en exclusiva para la marca del puerco espina azul. Y es así como empiezan a darle forma a dos proyectos nuevos a la vez, el antes mencionado Alicia Dragoon y el juego que hoy nos ocupa, Lunar, de Silver Star, ambos lanzados en 1992. El primero, de nuevo, fue ampliamente promocionado por Sega, pero esta vez a nivel mundial, convirtiéndose de esta forma en el primer videojuego de auténtica fama internacional de la compañía. Y el segundo, debido a cuestiones lingüísticas, recibió el mismo y excelente trato por parte de Sega, pero con un lanzamiento exclusivo para el mercado nipón, llegando a convertirse en el título más vendido de Mega CD dentro del país del sol naciente. Sus excelentes críticas y el hecho de que se convirtiese en un producto capaz de aumentar las ventas del poco exitoso sistema de CD de Sega hizo que su nombre sonase con fuerza en otras partes del mundo. El problema en aquel momento era que las filiales europeas y norteamericanas todavía tenían ciertas reticencias a publicar juegos de carácter JRPG en sus territorios, ya que si bien había aumentado su demanda y poco a poco parecían estar siendo aceptados por el público extranjero, en aquel preciso instante seguían teniendo una cuota de mercado mínima. Y a esto se le sumaba que Lunar era un producto con una cantidad de texto abrumador para la época, que además necesitaba de doblaje para sus muchas escenas de vídeo y para no pocos momentos in-game. Por suerte para todos, una pequeña empresa estadounidense llamada Working Designs llevaba ya un año especializándose en publicar juegos nipones. De inicio se centraron en títulos exclusivos de TurboGrafx, a los que añadían sus propias traducciones y doblajes, y fueron ellos los que mostraron interés por el título de Game Arts, y los que finalmente compraron los derechos de distribución y la licencia para poder adaptarlo al mercado internacional. Antes de entrar en materia, cabe destacar que Working Designs es la responsable de que hoy en día las traducciones de muchos títulos no sean simplemente literales, sino que se adapten a la jerga de su país de destino. Y nos vale como ejemplo el gran trabajo que hace Nintendo en estos aspectos. Ellos fueron los primeros en aplicar este concepto de adaptación cultural, cambiando principalmente las referencias más complejas de entender o el humor, adecuando estos aspectos sin distorsionar la trama. Además de ser pioneros en estos conceptos, también marcaron la línea a seguir por multitud de empresas hasta nuestros días. Las ediciones premium o con extras, y cómo debían distinguirse y producirse, son obra suya, y cambiaron el modelo de marketing de la industria para siempre.
Basta con ver alguna de sus ediciones norteamericanas para entender por qué marcaron tendencia, y es que además de sus embalajes deluxe, siempre contenían añadidos tipo libro de arte, pósters o banda sonora en CD. He explicado ya esto porque creo que Working Designs merecía su minuto de gloria. Nos vamos a centrar en lo que toca, en Lunar y en sus peculiaridades. Lunar es el perfecto ejemplo de juego de su época, pero producido de forma brillante. Vídeos de introducción y con cortes específicos para determinados momentos de la historia, realizados con animación tipo anime, que en ese momento se encontraba en auge gracias a Manga Video, voces en algunos de sus textos, música en formato CD y multitud de enfrentamientos tácticos envueltos por una trama rolera épica que giraba en torno a un grupo de personajes protagonizando su particular camino del héroe. Lunar lo tenía todo, y además contaba con un guión y con unos personajes que eran perfectos para con el target generacional que consumía videojuegos mayoritariamente en ese periodo, los chavales de entre 12 y 16 años de edad. Súmale que apareció justo cuando tanto en el continente europeo como en el americano se empezó a demandar este subgénero rolero. Y añádele también que el boca a boca lo convirtió en un clásico instantáneo y en oscuro objeto de deseo fuera de Japón. El producto perfecto llegaba en el momento ideal, pero, para desgracia de muchos, lo hacía dentro de un sistema minoritario, porque en su ciclo de vida, el lector de CD de Sega apenas logró colocar 2 millones de unidades. Pese a esto, Lunar fue el juego más exitoso de la plataforma en Japón y el segundo título más vendido en Norteamérica. A finales de 1994, la tragedia se repetía con su secuela, Lunar Eternal Blue. Era lanzado de nuevo en Mega CD, y pese a ser un título más atractivo, mejor producido inclusive, y superior en líneas generales, seguía estando restringido por la poca repercusión de la plataforma en la que era publicado. Pero el destino nos deparaba una grata sorpresa, o al menos a los usuarios angloparlantes, ya que desde el transcurso de 1992 a 1994, el subgénero de los JRPG ya se había convertido en rentable fuera de Asia y empezaba a vivir los inicios de su era dorada a nivel mundial. El boom definitivo, como ya muchos sabréis, culminó en 1997 con Final Fantasy VII. Por lo que en Game Arts comenzaron a preparar una edición remasterizada o de nueva generación que estaría destinada a Sega Saturn en un principio, pero que debido, de nuevo, a la escasa difusión del sistema de Sega, terminaría contando con un port para PlayStation. Esta edición mostraba nuevos fondos y sprites, una paleta de color más generosa, algunos cambios en la trama del original y aportaba mejores acabados musicales, además de eliminar los enfrentamientos aleatorios y mostrar a los enemigos en pantalla. Se podría decir que rehicieron el juego prácticamente al completo y lo mejoraron con algunas mecánicas propias de su secuela. En Saturn apareció durante 1996 con una versión inicial y luego en 1997 con una adaptación que aceptaba y se valía de la decodificación de vídeo MPEG que se le podía añadir a la consola. La única diferencia real era que las escenas de vídeo mejoraban sustancialmente en comparación con las originales. Tras una gran recepción, pero con unas ventas contenidas, en Game Arts le encargan en 1998 a la empresa Alpha Systems portarlo a PlayStation y en 1999 es lanzado para la plataforma de Sony. Y así es como se hace algo más masivo el remake. Y es con esta entrega con la que realmente se mitifica el juego, que comúnmente se conoce como Lunar Silver Star Story Complete, y que también fue llevado a territorio norteamericano por Working Designs. Centrándonos ya en el juego, que luego hablaremos de sus otros remakes y de alguna curiosidad y diferencias entre versiones, Lunar era un título que nos ponía en la piel de Alex, un joven de vida apacible y tranquila que aspira a poder recorrer el mundo algún día y con llegar a convertirse en un maestro de dragones, como lo fue el héroe al que idolatra. Junto a él se encuentran Luna,
un personaje en torno al que terminará girando toda la trama, Nal, una mascota alada parlanchina que continuamente es identificada como un gato volador, y Ramus, el amigo de toda la vida y quien se encarga realmente de dar inicio a las aventuras del cuarteto. Más tarde, y como en todo buen juego de rol que se precie, se irán uniendo nuevos personajes al grupo que aportarán sus propias subtramas y, sobre todo, mucho humor. Y es que Lunar, pese a ser un título muy inocente y claramente orientado hacia un público infantil juvenil, como todos sus contemporáneos, cuenta con una calidad en sus textos que podría considerarse de las mejores de su generación. Su fluida narrativa, para nada espesa o compleja, pero realizada con un gusto excelente, hace que te puedas enganchar con facilidad, y el hecho de que los textos sean menos random que en otros títulos de la época le hace valer muchos enteros y le distancia del resto de los JRPG de la era 16 bits. Pero sobre todo, y por eso lo apuntaba, es un juego caricaturesco que sabe mezclar como muy pocos una trama en principio simple, pero de carácter épico y hasta romántico, con un uso constante de la parodia y del humor. Y es este aspecto, en mayor medida, el que lo consagró como un clásico, porque no existía nada igual a nivel narrativo, y es algo que puede no percibirse del todo según uno empieza a jugar, pero que va mejorando a medida que se complica la trama. A esto debemos sumarle que añadir enemigos visibles por todo el escenario, debemos hacer contacto con ellos para iniciar un combate, tampoco era lo más común. Recordad que en el original esto no funcionaba así, es un cambio propio de esta versión inspirado en las mejoras de su secuela. Y mecánicas como poder posicionarnos en el campo de batalla, el movimiento es fundamental en este juego, o integrar sistemas automatizados y configurables para las acciones de los personajes secundarios, le aportaron su propio enfoque. No se distancia en exceso, una vez en combate, de sus semejantes, aunque en sus constantes batallas se caracterizó por ser muy fácil la mayor parte del tiempo, por tener unos subidones de dificultad muy locos en momentos concretos, hay combates demencialmente complicados, y por contener algunos enfrentamientos que pueden superar fácilmente los 30 o 40 minutos de duración. Es un título aparentemente sencillo, pero cada X tiempo te da una sorpresa y se convierte en un puzzle complejo de superar. Quizá este sea su único punto flojo, que la curva del reto fluctúa de extremo a extremo, o es muy sencillo o es muy complicado. Dicho ya esto, los gráficos son tan bonitos, la música es tan espectacular y la historia está tan bien contada y es tan divertida que un traspié de aumento de dificultad en ciertos puntos no puede empañar al conjunto. En esta línea de aciertos, cabe pararse a comentar que no solo es que las pistas de audio sean buenas, sino que van acompañadas de escenas de vídeo de corte musical con unas calidades de ensueño. Por momentos, parece que estemos ante un juego con unos acabados propios de la Disney de los 90. Seems far off, hoping it will come today. Into the starlit night, foolish dreamers turn their gaze, waiting on a shooting star. But what if that star is not to come? Will their dreams fade to nothing? Darkens most, we all need to believe there is hope. Is an angel watching closely over me? Can there be a guiding light I've yet to see?
Resumiendo bastante, Lunar debe contemplarse como el sumum de la calidad para los estándares de las 16 bits, pese a estar hablando de una revisión que apareció durante la era de las 32, y su importancia en líneas generales y su auténtico valor es que todo lo que hizo y todo lo que integró lo construyó a lo grande, porque no existe otro juego de esa era con esas escenas, ni encontraréis algo similar en cuanto a temas cantados, o en cuanto a la calidad de sus textos o al acabado de sus sprites. Creo que tan solo una maravilla irrepetible como Chrono Trigger puede superarlo, e hizo más con menos. Pero ese carácter de superproducción increíble de 16 bits no se dio en ningún otro producto de su tiempo. Sigue siendo divertido, inocente, eso sí, pero como cualquier otro de su tiempo. Su viaje engancha y su humor funciona, además de seguir resultando bello e impresionante en torno a muchos de los elementos que lo componen. Se entiende, una vez completado, por qué quien lo disfrutó en su día tiene un recuerdo imborrable. Y pese a que mecánicamente está muy superado, es maravilloso que siga resultando fresco en cierto modo. Sus personajes son carismáticos, sus doblajes ayudan a sentirlos más reales y durante todo el viaje disfrutaremos de unos secundarios realmente divertidos. Como ya os anunciaba al principio del vídeo, Lunar es una saga muy confusa, debido en gran medida a que este capítulo en concreto, el primero de la serie, apareció en Mega CD, luego versionado con 2 ediciones distintas en Saturn, más tarde portado a PlayStation, con la mejora de algunos efectos de transparencias en 3D extra, y con el tiempo recibió otro remake más para Game Boy Advance titulado Lunar Legend, que además hacía las veces de reboot porque variaba aspectos mecánicos y de historia, a pesar de partir de la base del primer título. Y por si fuese poco con todo esto, se volvió a realizar otro remake más para PSP. Sucede que con tanto remake, y del segundo capítulo también hay un par, da la sensación que la saga es inabarcable, cuando la realidad es que solo existen 2 capítulos principales, Silver Star y Eternal Blue, junto a 2 spin-offs, Walking School de 1995 para Game Gear, que es un juego de corte muy infantil, y Dragon Song de 2005 para Nintendo DS. También sucede, por lo mismo, por haber tanto remake, que es común encontrarse con reviews que hablan de Lunar como un juego con enfrentamientos aleatorios, si hablan de la versión original, y otras que hablan de pantallas donde se visualizan los enemigos, o casos en los que se nos cuentan aspectos de la trama, como que el personaje de Luna desaparece durante buena parte de la aventura, y otros artículos en donde se señala que todo el viaje, inicialmente, es parte del grupo, debido a otro cambio en los remakes. Es más, si por accidente lees aspectos de alguno de los remakes para portátiles, la trama puede cambiar sustancialmente, por lo que podrías haber llegado a hacerte una idea equivocada de la historia o de las mecánicas, según fuese la versión de la que se hablaba. Un poco cacao, la verdad. Dicho todo esto, Lunar, la versión conocida como Complete, la que actualmente se puede adquirir en formato remasterizado HD, es un juego básico de su género, y por sí solo ya merece la pena disfrutar de esta obra de culto. Pero es que en esta versión viene junto a su secuela, que me atrevería a decir que la mejora en todo, por lo que no hay excusa. Si te gustan los JRPG clásicos, recordad que hablamos de un producto de 16 bits. Esto es un título esencial. No suelo encontrarme con demasiados juegos que me fascinen de verdad, o que realmente me parezcan mágicos. Y con Lunar, pese a no ser perfecto, he tenido esa sensación, la de haber disfrutado con algo que estaba muy por encima de la media de los de su generación, y con un título realmente especial. No es para quien busque algo adulto o demasiado complejo si lo comparamos con los estándares actuales, y tampoco para los que se nieguen a consumir productos en inglés. Los remasters no cuentan con idioma castellano, pero es perfecto para el que disfrute con lo retro y para quien se defienda con el idioma de Shakespeare. En este aspecto, permitidme recalcar que su lenguaje es muy sencillo y me atrevería a recomendárselo a aquellos jugones que tengan hijos entre los 10 y los 16 años y que quieran regalarles un buen producto con el que pasárselo bien y a la vez mejorar su inglés. Es una pena que aquí en Europa no pudiésemos adquirir estos títulos en su día, y es por eso que celebro con entusiasmo que por fin los podamos tener al alcance. Los preferiría en castellano y de hecho me extrañé bastante al comprobar que los textos no daban esta opción. Pero debo añadir como despedida que al ser tan rematadamente buena la traducción y el doblaje que realizaron en Working Designs, me basta y me sobra y hasta tiene un valor el hecho de respetarlo. Y bueno, dicho esto ya solo me queda despedirme y como siempre, daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.
Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!